Las emociones nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución como especie durante millones de años. Gracias a ellas, somos capaces de responder rápidamente a estímulos que amenazan el bienestar físico, psicológico y social, asegurar nuestra supervivencia y adaptarnos a todas las transformaciones que ha sufrido la humanidad en el transcurso de la civilización. ¿Pero qué son? ¿Cómo determinan nuestra conducta? Descubramos juntos qué es las emociones. Las emociones son un proceso complejo, tan complejo que Aristóteles decía, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo. Por otro lado, se relaciona con el hecho de que el concepto de emociones se ha desarrollado a lo largo de la historia según las teorías, culturas y modelos de cada época. Hay muchas formas de definir las emociones, pero podríamos decir que son la energía que mueve nuestra vida y nos permite seguir adelante y responder a diferentes estímulos, tanto internos como externos. Cualquier sensación física o cualquier estímulo como un ruido, una mirada, un objeto, un olor, puede provocar en nosotros un proceso emocional. El proceso emocional es multidimensional y por fases e incluye lo que se conoce en psicología como una tríada de respuestas, que incluye actividad fisiológica, conducta expresiva y emoción subjetiva. También es multidimensional porque todas las dimensiones de la personalidad física, cognitiva, emocional, creativa, existencial y moral están involucradas en el proceso emocional, haciendo de la emoción el principal sistema integrado de nuestra personalidad. Otro aspecto muy importante de las emociones es que preceden a la conciencia, es decir, que tanto a nivel de especie como a nivel de cada individuo son evolutivamente anteriores al pensamiento. El sistema límbico o cerebro emocional precedió al cerebro racional. Por eso, sin emociones no podemos vivir. Podemos perder la cabeza, pero no podemos vivir sin emociones. Esto lo podemos ver en los bebés recién nacidos. Las emociones forman el primer impulso en su desarrollo. Es a su alrededor que aprenden a percibir el mundo y dar sentido a sus vivencias. Las emociones también son lo último que perdemos al final de nuestras vidas. Un claro ejemplo es la demencia avanzada, en la que se pierde la mente, pero no las emociones. Son las que nos permiten descubrir precisamente nuestra dinámica emocional, los estímulos que nos equilibran o que nos hacen caer en un estado de desamparo. Entonces podemos decir que las emociones actúan como si fueran sensores de alarma, indicándonos qué debemos hacer para volver al estado de equilibrio inicial. Por ello, dan lugar a respuestas que están íntimamente relacionadas con la adaptación al medio y constituyen nuestro principal sistema de evolución. Sin olvidar la importancia del lenguaje no verbal a la hora de interactuar entre nosotros. Y este aspecto de la comunicación explica mucho de lo que experimentamos a través de las emociones. Las emociones parecen dominar nuestra vida diaria. Tomamos decisiones en función de si estamos felices, enojados, tristes, aburridos o frustrados. Aún así, pueden meternos en problemas si no aprendemos a manejarlas y expresarlas de la manera correcta. Son experiencias que nos unen a todos como seres humanos, pero a menudo son difíciles de reconocer, conectar y aceptar. Vivimos en una sociedad que busca reprimir o evitar ciertos sentimientos y sobreestima a otros. La vida y las circunstancias cambian constantemente, por lo que nuestras personalidades, pensamientos y emociones también pueden cambiar. Para lograr la estabilidad emocional, debemos encontrar el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Físico, mental, emocional y espiritual. Es la capacidad de disfrutar de la vida y al mismo tiempo afrontar los problemas que se presentan en el día a día, ya sea en la toma de decisiones, en la gestión o adaptación a situaciones difíciles. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.